¿Qué nos espera en el futuro a los que de verdad creemos en las promesas de Dios y obedecemos a sus mandatos? Un bienestar y un descanso completos, lo contrario de lo que experimentamos en esta vida, que no es otra cosa que un desierto lleno de aflicciones y de fatigas, con agobio casi siempre. Sin embargo, el creyente que ha puesto toda su esperanza en Cristo Jesús tiene escondido en él también aquí un reposo que puede disfrutar en esta vida. El Señor nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso lo hemos experimentado en el pasado cuando nos convertimos. Este descanso lo disfrutamos también en el presente cuando seguimos sus consejos, y este descanso lo tendremos seguro y ya perfecto en el futuro. Este descanso lo experimentamos en el pasado cuando perdonó nuestros pecados. El descanso de una limpia conciencia y de la paz de Dios abrazándonos. No hay nada que dé más descanso en este mundo que ser justificados por Dios y tener la paz con Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. No hay nada que dé más paz. Este descanso también lo disfrutamos en el presente cuando nos aferramos a la promesa del Señor de que su yugo es fácil y ligera su carga. Él, pues, también es nuestro descanso hoy porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Y este descanso, aunque ya perfeccionado, también lo tendremos en el futuro si seguimos aferrándonos aquí con fe al Señor y a sus promesas. Esto es en lo que ha estado insistiendo el autor de Hebreos en el capítulo 3, que el error fundamental que le impidió entrar al pueblo de Israel en la tierra de la promesa fue no aferrarse con fe a las promesas de Dios, que su mayor problema no fue no creer en Dios, ellos creían en Dios, sino no creerle a Él. Por eso el autor de esta carta insiste en el pecado de incredulidad para que nosotros no caigamos en el mismo error que cayeron ellos. Así pues, versículos del 1 al 3, temamos. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El temor en el creyente. ¿Debemos temer por algo? Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 3, primera parte. Muy bien, el autor vuelve a insistir en el pecado de incredulidad como el gran motivo por el que quedamos excluidos del reposo del Señor. Y si él insiste, yo no puedo dejar de hacerlo. Cuando predicamos expositivamente su palabra, seguimos lo que dice su palabra. Así que si él insiste, yo no voy a dejar de hacerlo. Así que yo estoy seguro que el Señor quiere que volvamos a escuchar algunas de las advertencias que ya nos ha hecho en los versículos anteriores, pero con algún nuevo matiz. Recordemos que el tema principal que ha estado tratando en el capítulo 3 es el peligro de pensar que hemos alcanzado la promesa del reposo que Dios tiene preparado para los suyos, cuando igual no es así. Este, pues, es el tema. ¿Debe el creyente temer por algo? Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. 3 tipos de temor, versículo 1. Segunda parte. Solo hubo, hay y habrá un mismo evangelio, versículos 1 y 2. Tercera parte. La raíz del pecado de incredulidad, también en los versículos 1 y 2. Y cuarta parte, la seguridad en la salvación, versículos del 2 al 3. Primera parte, 3 tipos de temor. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Después de la terrible experiencia de Israel por el desierto que el autor de Hebreos nos ha recordado en el capítulo 3,
Después de decirnos que a pesar de que fueron redimidos como pueblo de Dios, la mayoría no alcanzó el descanso en Canaán. Después de decirnos que se quedaron tirados, postrados en el desierto, ahora nos dice, nos advierte cuál debe ser nuestra reacción ante semejante ejemplo de desobediencia. El temor. Antes de esto ya nos había dicho que a la luz de lo que les pasó a ellos, examináramos nuestro corazón. ¿Os acordáis? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que antes ya nos ha advertido que examináramos nuestro corazón a ver si realmente estábamos, por si pensábamos que estábamos y no estábamos. También nos dijo que deberíamos poner nuestra fe firme en Jesucristo hasta el fin. Decía así, porque somos hechos participantes en Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Estos fueron sus primeros consejos, pero ahora nos dice que temamos. ¿Pero a qué tenemos que temer? Si en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La Biblia usa el término temor de Dios en dos formas distintas. Una se refiere al miedo que produce estar bajo el juicio de Dios. La otra se refiere a la veneración, reverencia y admiración que debemos tener por Dios. Vamos a verlas. Primera, el miedo. El temor, como el miedo que surge cuando nos damos cuenta que estamos bajo el juicio de Dios debido a nuestros pecados, es el que sintió Adán cuando pecó, que se escondió de Dios porque estaba asustado. Este temor es el que deberían sentir los incrédulos porque viven día a día bajo la ira de Dios, pero raramente les sucede esto así. Pablo dijo de ellos que no tienen temor delante de los ojos de Él. Evidentemente ellos sí que deben temer a Dios en este sentido, pero este no es el temor que debe sentir un cristiano que ha sido liberado del juicio y de la ira de Dios. Respeto. El cristiano que ha sido librado de la ira de Dios, sin embargo, tiene sobre sí todavía su disciplina, la disciplina de Dios, debido a que sigue siendo pecador. Es en este sentido que nosotros seguimos temiendo a Dios. Por eso nos dice Pablo que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, y Pedro nos dice algo similar. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por lo tanto, un cristiano ha de ocuparse en su salvación con temor y temblor y caminar por el desierto de esta vida como un peregrino con temor reverente delante de Dios, con respeto y admiración por Él. Estos dos tipos de temor que acabamos de ver, el miedo y también el respeto, se aplican al hombre cuando el objeto de temor es Dios mismo. ¿De acuerdo? Cuando el objeto del temor es Dios mismo, cuando quien temo es a Dios. Dos tipos de temor. El miedo, que es el que deberían sentir los incrédulos ante el juicio de Dios, y el respeto que siente un cristiano ante Él y cómo es. Pero en este versículo de Hebreos el autor no dice que tenemos que temer tanto a Dios como a nosotros mismos. Y este es el tercer tipo, temor a nosotros mismos. Lo que nos está diciendo el autor de Hebreos es que tenemos que tener miedo, sí, pero miedo a una vida sin la confianza puesta en Dios y en sus promesas, miedo a una vida espiritual pobre y con pecados recurrentes, miedo a las desastrosas consecuencias del mayor de todos los pecados, el pecado de incredulidad, o sea, miedo a nosotros mismos. Resumiendo, hay un tipo de temor que no se ha de manifestar en el creyente, sino en el incrédulo. Es el miedo que ha de sentir ante el juicio de Dios por sus pecados, por no haber confiado en el sacrificio de Cristo para perdonarle y para hacerle justo. A estos el Señor les avisa con mucho cariño y les dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla en el infierno. Sí os digo, a este temed.
Y luego hay dos tipos de temor que siente el verdadero creyente. Uno, como acabamos de decir, es el temor de Dios y otro es el temor a sí mismo. El temor de Dios es el respeto, la reverencia que le debemos a Dios por su majestad, por su poder y por su grandeza. Y el temor a nosotros mismos es el que debe acompañar a la fe de todo creyente. Es el temor sano que consiste en estar atento a las advertencias de Dios y considerarlas. Aunque la sola idea de ofender a Dios nos debería producir temor, debemos temer por nuestro pecado y por los destrozos y el caos que produce en nuestra vida. Debemos temer al juicio y al infierno si es que no hemos confiado plenamente en el amor y en el sacrificio de Cristo en la cruz, y también debemos temer al diablo que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Un verdadero cristiano no debe vivir alarmado, aunque sí siempre atento a las advertencias que Dios nos da a través de su palabra. Debemos vivir en una sana tensión entre la fe y el temor. La fe en la salvación que tenemos en Dios, segura, y el temor a las consecuencias de nuestra desobediencia. Este temor es importante. De hecho, es la otra cara de la fe, porque este temor es el que nos avisa para que comprobemos si estamos haciendo lo correcto o no y de esa manera poder rectificar para asegurarnos que realmente hemos creído en el Señor Jesús para salvación y no solo como un seguro, como un por si acaso Dios existe. Este temor nos ayuda a cuidar nuestra salvación como el regalo precioso que Dios nos ha dado. Por lo tanto, hermanos, temamos. Temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Segunda parte. Solo hubo, hay y habrá un mismo evangelio. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál fue la promesa que Dios le comunicó a Israel por medio de Moisés? La promesa del descanso en Canaán, la tierra prometida. Por eso salieron de Egipto. Pero si esta promesa ya se cumplió en el pasado, entonces, ¿cómo es posible que todavía esté vigente hoy? El autor no lo explica, pero es evidente que lo da por hecho. Cuando la primera generación del pueblo de Israel que salió de Egipto quedó postrada en el desierto, esa promesa no quedó invalidada, ya que la segunda generación sí entró. Pero incluso entrando, sabemos por las Escrituras, por ejemplo, a través del Salmo 95, que esta promesa no quedó plenamente cumplida en ellos. Por eso el Salmo 95 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Mashá en el desierto. Lo que significa, pues, que hoy sigue siendo el día en el que Dios nos habla para que entremos en su descanso, y por eso tenemos que seguir teniendo cuidado de no endurecer nuestro corazón al oír su voz. La promesa de entrar en el descanso del Señor y que vemos en el Salmo 95, que sigue vigente hoy, ya no es la de entrar, lo sabemos, en una tierra geográfica, en una tierra física como lo era Canaán. Canaán solo era una sombra, el anticipo del verdadero descanso que nos espera a los hijos de Dios. Hemos sido llamados por el Señor a salir figuradamente de Egipto. Él nos ha redimido de allí, del pecado, y ahora nos dirige por el desierto a través del desierto para que lleguemos a su presencia. La promesa sigue vigente. Él mismo nos ha dicho: en casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa que hoy todavía permanece, y esta promesa en el Nuevo Testamento se llama Evangelio. Hay algo que puede sorprender a algunos, pero que podemos ver corroborado en el versículo 2.
Que la promesa que primero fue anunciada a los israelitas en Egipto y que todavía hoy está vigente es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Moisés les dijo a los israelitas que untaran el dintel y los dos postes de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero Pascual, porque Dios les redimiría de la esclavitud de Egipto y les llevaría a la tierra prometida, lo que él, Moisés, estaba haciendo era anunciarles el Evangelio. Es cierto que era una sombra, un Evangelio incompleto, un Evangelio figurado, simbólico y anticipado del que habría de venir, pero en esencia era el mismo que se nos ha predicado a nosotros, perfeccionado en Jesucristo. El versículo 2 dice así: también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Buena nueva sabemos que significa evangelio, y el autor de Hebreos nos está diciendo que a nosotros también como a ellos se nos ha anunciado la buena nueva. No dice una buena nueva u otra buena nueva. No dice eso. Dice que se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, lo que significa que la misma buena noticia que hoy se nos anuncia a nosotros es la que se les anunció a ellos en Egipto. Y es que cuando leemos las Escrituras solo vemos un tema trascendente, por lo menos un tema trascendente para el hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un solo evangelio: el anuncio de Dios para liberar al hombre de su miserable condición de pecado, formar un pueblo para él y llevarlo hasta su descanso para que pueda allí disfrutar de una eterna reconciliación con Dios. Este es el evangelio que vemos por toda la Biblia. Este es el tema, este es el mismo tema. Cierto que a medida que la revelación bíblica se ha ido ampliando, el contenido de este mensaje se ha ido definiendo más claramente. Al principio era un mensaje más simbólico y material, hoy es más espiritual y trascendente. Pero el mensaje, la buena nueva, siempre ha sido la misma. Dios llamando a unos hombres previamente escogidos para sacarlos de su desastrosa situación espiritual, formar con ellos un pueblo, llevarles por el desierto para que puedan confiar en Él, hasta que al final lleguen definitivamente al descanso prometido. No hay otro evangelio. Este es el único evangelio que podemos ver por todas las Escrituras, ahora perfeccionado en el evangelio del Señor Jesucristo, pero es el mismo. Por lo tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Tercera parte. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Solo la incredulidad nos puede apartar del reposo de Dios. El resto de los pecados pueden ser perdonados si acudimos con fe a aquel que puede perdonarnos y justificarnos delante del Padre gracias a su sacrificio perfecto. Esta es, en síntesis, la buena nueva que nos trae Jesucristo. Pero si rechazamos creer en esta buena nueva, si rechazamos creer en el Evangelio, evidentemente no alcanzaremos la tierra de la promesa. Esto lo vemos muy claro en los incrédulos, pero los creyentes también podemos ser incrédulos, aunque parezca una contradicción. De hecho, esta es una de las advertencias que le hace el autor a unos judíos que creían en Jesucristo. Cuidado, temamos, no vaya a ser que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La conjugación de este verbo en pretérito es muy importante y lo es por dos motivos. Ahora los vamos a ver. Pero antes es interesante ver que el autor no dice temamos, no vaya a ser que alguno de vosotros no vaya a alcanzar pensando en el futuro, el reposo. No dice eso. Lo que dice es temamos,
no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado en el pasado. Puede que a simple vista no se aprecie la importancia de la conjugación, pero es importante por dos motivos. Primero, la promesa no es algo que solo disfrutaremos en el futuro, ya la disfrutamos en el pasado y también ahora en el presente. Y segundo, la promesa del descanso no se alcanza por obras, sino por fe. Primer motivo, la promesa no es algo que disfrutamos solo en el futuro. Ya lo explicamos el domingo pasado y dijimos que el Señor nos promete su descanso no solo para el futuro, sino también para el presente y en el pasado, cuando entregamos en ese pasado nuestra vida para descansar en su señorío y no en nuestra propia opinión que siempre nos llevaba al desastre. Este descanso fue real entonces cuando la paz de Dios nos abrazó al sabernos perdonados, y este descanso sigue siendo real ahora cuando obedecemos sus consejos y mandatos en vez de seguir la corriente mentirosa y engañosa de este mundo enajenado y podrido hasta la náusea. Así pues, este descanso, que aunque imperfecto es real, es algo que ya hemos alcanzado en el pasado y por lo tanto lo tenemos desde entonces. Por eso se entiende perfectamente que el autor advierta del peligro de un descanso que, si lo tienen, entonces lo tendrían que haber alcanzado en el pasado cuando se convirtieron. Recordamos, temamos, no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Pero también es importante el tiempo pretérito usado en este verbo por otro motivo. ¿Por qué? Porque nos muestra algo fundamental en la salvación, que ésta se alcanza por fe y no por obras. La promesa no se alcanza por obras, sino por fe. Que el autor nos diga, temamos, no vaya a ser que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, indica que esta promesa del descanso, producto de la salvación, no nos lo ganamos con nuestros propios esfuerzos caminando por el desierto, nos muestra otra cosa. Que la promesa del descanso ya era nuestra antes de entrar en el desierto, que obtuvimos la promesa por fe antes de entrar en el desierto y no por obras caminando por él. ¿Entendéis la importancia de recibir ya la promesa en el pasado? El desierto, con sus pruebas, lo único que pone de manifiesto es si la promesa la obtuvimos por verdadera fe o por interés. O sea, si perseveramos caminando con fe por el desierto, aunque nos vaya mal, entonces demostrará que cuando se nos presentó el Evangelio, nos lo apropiamos por fe. Y al contrario, si al entrar al desierto dejamos de perseverar en él, quejándonos y queriéndonos dar la vuelta, como les pasó a los israelitas después de salir de Egipto, entonces, nos dice el escritor inspirado por Dios, cuidado, porque parece que no habéis alcanzado la promesa. Así que este ha de ser nuestro temor, no el de pensar que no nos esforzamos lo suficiente por el desierto para ganarnos la promesa del descanso, porque la salvación no se gana por obras. A lo que tenemos que tener miedo es a vivir una vida que no muestra una fe genuinamente auténtica, sino una fe de conveniencia. Si hemos creído de verdad, entonces ya hemos entrado, aunque no hayamos llegado al final, y podremos empezar ya a disfrutar de la promesa del descanso desde ahora, como un reflejo del reposo definitivo. Pero si nuestra fe no fue sincera entonces, si fue interesada o si la pusimos en el lugar equivocado, alguien nos habló de que el Señor nos iba a dar dinero y muchas promesas, entonces somos incrédulos y no alcanzamos la promesa cuando dijimos en el pasado que creímos. Sin embargo, y por eso el autor de Hebreos dice temamos, sin embargo, estamos a tiempo de rectificar nuestra incredulidad, de ahí otra vez la advertencia, temamos.
Si creíste en el Señor Jesucristo y sigues creyendo en Él, a pesar de las pruebas por las que estás pasando por el desierto, entonces ya entraste en su descanso y lo puedes sentir día a día cuando reposas del afán y de la ansiedad que nos producen las pruebas y las adversidades. Sin embargo, si nuestra fe no fue sincera, si creímos que creímos, pero seguimos con nuestra confianza puesta en lo que dejamos en Egipto, entonces, ¿sabes lo que va a pasar? Un día saltará la liebre y te darás cuenta de que todo fue una ilusión, que creíste en vano y que por eso tu descanso, incluso hoy, es inexistente. Es a esto a lo que has de temer, a la incredulidad encubierta, a una fe engañosa. Abundemos en este tema. Cuarta parte. La seguridad en la salvación. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta pregunta es muy fácil. ¿Por qué no les aprovechó la palabra? Por no ir acompañada de fe. Por lo tanto, el problema de la salvación no está en la palabra, el problema está en un corazón endurecido por la incredulidad, un corazón que se ha ido endureciendo creyendo antes las mentiras de este mundo que la verdad de Dios. Es terrible, pero es así. Creemos antes al mundo que a Dios. Nos tragamos cualquier porquería de ideología política o de filosofía barata antes que aceptar lo que nos dice Dios y su Hijo Jesucristo. Solo la fe hace que la palabra vivifique un corazón duro como una piedra. Tú puedes estar escuchando aquí la palabra, que si no hay fe, tu corazón sigue igual. Solo la fe puede vivificar un corazón duro como una piedra. Solo la fe hace que la razón ilumine la mente humana. Solo la fe hace que la razón ilumine la mente humana. Sin la fe, la razón no es razón, es ideología. Es la fe la que ilumina la mente humana con la verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios. La palabra, como la buena comida, nutre, pero solo te nutre si la comes. Ya puede ser muy buena y muy nutritiva una comida que si la dejas en el plato no te aprovechará. Por eso a ellos no les aprovechó la palabra, porque no la acompañaron con fe, o sea, no la mezclaron con la fe. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta de la mezcla? La fe, el oír y la palabra de Dios. La fe, el oír y la palabra de Dios deben mezclarse en un todo para que la promesa sea efectiva. Si oigo la palabra pero sin fe, o si lo que oigo es otra cosa que no sea la palabra limpia y sin aditivos, entonces la promesa no se cumple. Por eso no vale de nada una sana doctrina si no estamos dispuestos a que la fe se apropie de ella para que esa verdad nos transforme. Y mucho menos, claro, nos vale una doctrina equivocada por mucha fe que le pongamos. De ahí el interés del escritor de Hebreos en explicar a sus destinatarios paciente y exhaustivamente todas las doctrinas fundamentales de la salvación, para que la salvación y por lo tanto el descanso les aprovechara si la vivían por fe, que es lo contrario de lo que les muestra con el ejemplo de Israel. Si alguien piensa que la mayor parte del pueblo de Israel perdió su fe por el desierto y que este motivo, o sea, perder la fe fue por lo que no entraron, el versículo 2 les demuestra que esto no fue así. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, que no fue porque primero creyeron y luego dejaron de hacerlo y por eso no entraron. No, sino que las pruebas que pasaron por el desierto les demostraron que,
aunque creían que creían, nunca tuvieron su fe puesta en las promesas de Dios, sino, vete a saber, en sus propios intereses. La fe es un don de Dios y cuando Dios da algo, luego no lo quita. La fe nunca se pierde. Puede que aumente o disminuya de tamaño, como lo hacen los músculos del cuerpo humano cuando entrenan con pesas, pero siempre están ahí. Los músculos, se entrenen o no. La fe nunca se pierde, y si se pierde, es que jamás fue fe verdadera. Y aquí la sinceridad pinta poco. Yo conozco muy de cerca creyentes que creen sinceramente que tienen fe, pero la sinceridad no es la garantía de una fe auténtica. La única garantía para saber si tu fe es genuina fe es seguir creyendo al Señor a pesar de las pruebas que tengas en la vida. De hecho, para eso son las pruebas, para probarnos, valga la redundancia, si realmente nos aprovechó oír la palabra de Dios o no. Tú y yo podemos escuchar el Evangelio y dar la impresión a todos de que cumplimos con los requisitos para llegar a la promesa del descanso porque hacemos esto y porque hacemos aquello. Pero el único requisito que Dios exige para darte la promesa es que tu fe sea viva. Y tu fe está viva cuando la alimentas todos los días con su palabra, le crees de verdad a Él y sigues sus mandamientos. No valen de nada los cumplimientos externos si no hay una fe viva, una fe que se manifieste diariamente en una comunión íntima con Dios. Y esto nuestro corazón lo sabe muy bien. Lo sabe muy bien. Fíjate si no valen los cumplimientos externos que el pueblo de Israel hizo todo lo que el Señor les dijo que tenían que hacer. Lo hicieron todo. Untaron los postes y el dintel de las puertas de sus casas con la sangre del Cordero Pascual. Celebraron la Pascua. Salieron de noche, como se les dijo. Se bautizaron en el mar y fueron caminando por el desierto hasta llegar a Canaán. Lo hicieron todo. Externamente lo hicieron todo y, sin embargo, no entraron. ¿Por qué? Porque, como nos dice el versículo 2, cuando oyeron la buena nueva de su liberación allí en Egipto por parte de Moisés, no la creyeron con la fe viva puesta en el Señor. Vete a saber en qué tenían puesta su confianza. Si en ideales políticos o en sus propios intereses personales de tener una tierra propia. Por eso siempre estaban dudando, siempre estaban quejándose, siempre estaban murmurando, nunca estaban satisfechos con lo que el Señor les daba, no confiaban en la provisión del Señor, no tenían fe en Él, la tenían puesta en sus propios intereses, por eso querían siempre más. Sin embargo, versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo. El autor de Hebreos cree que los destinatarios de su escrito son de los que en el pasado creyeron de verdad. Yo también así lo creo de la mayoría de vosotros. Nuestra fe en el pasado, si fue real, va a ir madurando poco a poco, puede que más despacio de lo que nos gustaría, pero va a ir creciendo y dando fruto. Pero esta fe que madura no es la que nos da la entrada al reposo. Recordad, no es por obras. La que nos dio la entrada fue la del principio. La de hoy simplemente y llanamente es la confirmación de que aquella del principio fue real y genuina. Y si fue así, jamás renegaremos de nuestra fe, aunque por el camino haya tropezones y tropezones muy graves. Y en este punto vuelve el autor a citar el Salmo 95. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? ¿Por qué lo vuelve a repetir?
Pues porque dada nuestra miserable condición es más que necesario, es urgente repetir y muchas veces lo que puede llevar nuestra vida al abismo y a la perdición. Y mi hermano, la ira de Dios es terrible cuando se desata. Así que temamos. Termino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A quién le hacemos caso? Si el Señor nos dice que no tenemos que tener miedo porque al Padre le ha placido darnos el reino, ¿por qué el autor de Hebreos, inspirado por Dios mismo, nos dice que tenemos que temer, no vaya a ser que no lo hayamos recibido? ¿Hay alguna contradicción? No hay ninguna contradicción si nos fijamos en el contexto. En el versículo anterior, cuando habla Jesús les dice a sus discípulos que si primero buscan el reino de Dios, entonces no han de temer por nada, porque todo lo que necesiten les vendrá por añadidura. Si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, no nos tendremos que preocupar ni por lo que vamos a vestir, ni por lo que vamos a comer, ni por el reino, porque ya nos fue concedido. Prácticamente esto lo que significa es, y aquí cuando hable de pastor me estoy refiriendo a nuestro Señor, si conoces al pastor y él te conoce a ti, si escuchas su voz y le sigues, si recibes el alimento de su mano, que es su palabra, si al escuchar su voz no te desvías, entonces no has de temer por nada, y mucho menos por el reino, porque le ha placido dártelo. Ahora bien, si te has escapado de la manada y no le estás siguiendo, si te has dado la media vuelta o piensas seriamente hacerlo, si te aburre la comida que te da o crees que no la necesitas, si ya no te alimentas de su mano porque te parece más sabrosa la filosofía de este mundo, si ha llegado un momento en el que ya no distingues la verdad de la mentira, si prefieres tu propia opinión a la voz del pastor, de nuestro Señor, cuando te habla a través de su palabra y su Espíritu Santo, y la palabra es muy clara en muchos aspectos que nosotros estamos desobedeciendo. Si te has desviado del camino correcto porque el ruido del mundo te llama más que la voz del Evangelio, entonces, mi hermano, entonces teme. Teme porque ahí anda el diablo, por ahí, como león rugiente buscando a quien devorar. Teme porque aunque no lo consiga al principio, va a intentar separarte del rebaño para que andes por ahí solo. Y entonces, ya le será más fácil devorarte. Teme porque si te marchas del redil en el que estabas seguro, pero del que siempre andabas renegando, murmurando que si esto, que si aquello, entonces cuando quieras volver ya será muy tarde y muy difícil porque las ovejas no se orientan bien si van solas. ¿Lo sabéis? Las ovejas son muy torpes. Las ovejas son muy cortas de vista. Las ovejas, si van por ahí solas, se asustan fácilmente y se estresan mucho. ¿Debe temer el creyente por algo? Desde luego que el verdadero creyente no debe temer por su salvación, porque su salvación está segura en Cristo Jesús. Por lo que debe temer el creyente es por él mismo, por su engañoso corazón, por un corazón engañoso que le llegue a hacer pensar que está cuando no está. Por lo que debe temer un creyente es por apartarse del rebaño al que ha sido llamado y del que no debe salirse si desea vivir. Si te has alejado, entonces teme. Teme porque puede ser un síntoma de que no has creído de verdad en la promesa de Dios
dada a través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. No debemos temerle tanto a Dios como a nuestra incredulidad. De hecho, por parte de Dios, nuestra salvación está completa y segura, guardada en Jesucristo. Temer perder esa salvación que está segura en Él nunca debería ser nuestra preocupación. De lo que debemos preocuparnos es de nuestro corazón, un corazón que tiene la tendencia natural a la incredulidad. Por eso pídele a Dios con todas tus fuerzas: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Desgraciadamente no se predica mucho sobre el temor, pensando que si demuestras temor, entonces es que no tienes fe. Por eso muchos ni siquiera entran a valorar positivamente este tema, pero no lo hace así el escritor de Hebreos. No nos vale de mucho con profesar de palabra nuestra fe diciendo que creímos, porque eso mismo lo habían dicho los destinatarios de este escrito, y sin embargo el escritor les dice que teman. Esa fe que decimos que profesamos debe examinarla cada uno de nosotros para averiguar si fue sincera. No vaya a ser que vivamos como incrédulos, lo que nos confirmaría nuestra incredulidad. Si has recibido el don de la fe y el Espíritu Santo la ha sellado en tu corazón, puedes estar tranquilo. La promesa de tu reposo está segura en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque si fuese por nosotros, esa promesa a los 5 segundos de haber creído la habríamos perdido. Gracias a Dios que en Él podemos estar seguros, pero cuidado si en tu vida aparecen síntomas de apostasía, porque esa es la advertencia a la que tenemos que estar atentos. Ahí es cuando debemos empezar a temer, y temer con un temor sano que Dios provoca en nosotros. Así como la enfermedad es un aviso para ir al médico para ponerle remedio, cuando en nuestra vida aparecen pecados que denotan incredulidad, el Señor pone temor en nuestros corazones para que reaccionemos y pongamos arreglo al asunto. Hay gente que piensa que los pecados no son graves, que lo grave es el pecado de incredulidad, que es el único que nos impide apropiarnos de la promesa del reposo. Y en cierto modo esto es cierto, porque los pecados pueden ser perdonados, pero la incredulidad, por motivos obvios, no es posible perdonarla. Pero los pecados recurrentes son un síntoma de que igual no hemos creído de verdad en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio de la libertad. Hay gente que no predica del temor porque dicen que temer es un síntoma de incredulidad, pero no es lo que piensa el escritor de Hebreos. Para él sí que existe un sano temor. Es un sano temor que nos advierte precisamente del gran pecado imperdonable que es el pecado de la incredulidad y sus terribles consecuencias en nuestra vida. La verdadera fe no es creer en Dios por creer. La verdadera fe es creer en Dios y lo que Él nos dice en su palabra, tanto creer en sus promesas como en sus advertencias. Y esto en el verdadero creyente produce 2 clases de temor: el temor de Dios y el temor a uno mismo. El temor de Dios, que es un temor de reverencia, de respeto y de admiración por ser Dios quien es, y un temor a uno mismo, que es el temor al pecado, al diablo y a nuestra carne. ¿Cómo debe vivir, pues, un cristiano? Pastor, dígame algo práctico para poder resolver la tensión que debe haber entre mi confianza en la salvación de Jesucristo y el temor que debo sentir ante el diablo, el pecado y mi carne. Coram Deo. Coram Deo significa vivir siempre en la presencia de Dios, ser conscientes de la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Esa debiera ser el anhelo más profundo de nuestra alma. A veces no es fácil porque procuramos apartarle, cerrándole la puerta.
pero debemos intentarlo con todas nuestras fuerzas, porque amar a Dios consiste en esto, en negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad. Amar a Dios consiste en esto, en negarnos a nosotros mismos y hacer su voluntad. El fin de todo el discurso oído en Eclesiastés es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La fe verdadera, la que nos acerca a Dios y la que nos concede sus promesas, esa fe no está exenta de un temor santo. La fe, la de verdad, contiene en sí misma una parte de sano y santo temor a Dios y a las consecuencias del pecado, un pecado que nos puede alejar de él hasta la apostasía. Por lo tanto, mi hermano, tu fe necesita tanto de este santo temor como de las promesas de Dios. Para llegar sano y salvo al reposo, necesitas temer y esperar el reposo. Esperanza y un santo temor, estos son los dos ingredientes de una fe bíblica. Amén.